Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Esta es la segunda carta. Espero que la palabra de Dios haya consolado sus vidas. Y hoy vamos a ver solamente 2 versículos. Hace 8 días concluimos en el capítulo 2, versículo 11. Hoy vamos a ver los versículos 12 y 13 del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer la palabra de Dios. Está en Nueva Traducción Viviente. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, quizá alguien se pregunte, bueno, de este pasaje, ¿qué podemos aprender? Demasiado, demasiado. Ya la palabra de Dios nos ha hablado de cómo Dios nos consuela en nuestras dificultades. Ya esta maravillosa segunda carta a los Corintios nos ha hablado del perdón, fue lo que vimos hace 8 días. Nos ha hablado de una realidad que no podemos desconocer. Ningún pecado está bien. Fallar no está bien, pero la realidad es que todos fallamos porque somos seres humanos. Pero hay una diferencia en el cristiano, y es que el cristiano le duele su pecado, se arrepiente, reconoce su falla y se vuelve a Dios, se vuelve a su verdad, a su palabra, encuentra su refugio en Dios. Y como hemos venido viendo también en una iglesia donde no es alcahuete, pero tampoco una iglesia que aplasta a las personas por sus errores, sino que fortalece, levanta, consuela, ayuda. Y recuerda que precisamente el Evangelio, el centro del Evangelio, es que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo. Por eso aún nos llama a perdonar y a restituir aún a una persona que ha fallado, pero que se ha arrepentido. Pero ahora lo que está haciendo el apóstol Pablo es guiándonos hacia otro punto muy hermoso, y es la libertad. Precisamente le he puesto como título a esta enseñanza libertad que consuela, y aunque en los 2 versículos que acabamos de leer no está por ninguna parte la palabra libertad, al menos en esta traducción, pero en el idioma original sí lo está. Por eso le puse de esa manera libertad que consuela. ¿Y a qué me refiero con libertad? Yo quiero plantear un panorama que creo que es el panorama que nos plantea este pasaje. Como cristiano, ¿alguna vez has estado en circunstancias donde debes tomar decisiones y no sabes cuál es la mejor decisión? Y me refiero, quizás tienes que tomar una decisión y estás dividido en entre 2 caminos, y los 2 caminos son buenos, pero ¿cómo decides cuál es el mejor? ¿Alguna vez te has sentido en ese tipo de circunstancias, de situaciones? ¿Cómo sé cuál es la mejor decisión para tomar en mi vida? Y este pasaje nos habla de esto porque aquí es donde una vez contexto. Recordemos, el apóstol Pablo, después de escribir la primera carta a los Corintios, después de corregir a los Corintios, posiblemente después de haber escrito otras cartas que no tenemos con nosotros, la iglesia en Corinto estaba fallando y Pablo viaja hasta Corinto. Eso lo hemos venido viendo en esta carta. Y Pablo viaja hasta Corinto para resolver el conflicto que estaba allí, pero los corintios se le opusieron y rechazaron a Pablo, tanto que Pablo tuvo que salir muy triste y siguió hacia el norte su viaje, llegó a Macedonia, pero luego se fue, pasó de Europa, pasó a Asia y llegó al continente asiático y está en Troas. Y aunque Pablo había dicho que iba a volver a Corinto, no volvió precisamente porque lo habían rechazado. Él igual en esta carta que tenemos como segunda carta nos dice que ya había enviado otra carta a Corinto donde él fue muy fuerte. En lugar de Pablo regresar, él envía una carta y en esa carta él los corrige, pero él confía y descansa en que Dios iba a obrar en sus corazones, y finalmente la palabra de Dios obró en los corazones de los corintios. Pero ahora los corintios le están reclamando porque él no ha regresado. Y él les dice, no es que yo cambie de planes, no es que yo diga una cosa hoy y mañana diga otra. La cuestión es que aquí la situación se salió de su control, de su cauce normal, y hubo que cambiar de planes, pero porque las circunstancias nos obligaron a ello. Pero aquí lo que Pablo también está diciendo es, y hay otro asunto del por cual yo no he regresado a Corinto. Y quiero que ustedes sepan qué fue lo que pasó. Y en este pasaje Pablo nos enseña, la palabra de Dios nos enseña cómo tomar esas decisiones con la libertad de que estamos haciendo lo correcto. Quiero que veamos esto en 2 puntos, y primero es libertad en Cristo. Es simple, mis hermanos. Aquí quiero aclarar esto para enfatizar ya directamente ese primer punto. Esta es una palabra para creyentes. Obviamente, si tú le dices esto a una persona que no es creyente, que no tiene a Cristo en su corazón, no va a actuar de esta manera, pero este es un mensaje para creyentes.
Esta fue una carta escrita para cristianos verdaderos en Corinto. ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones? Pues el asunto es que Dios nos da libertad, pero esa libertad está en Cristo. Cuando Dios nos salva, nos liberta y nos trae consuelo, confianza y seguridad que podemos tomar decisiones cuando esas decisiones las tomamos libremente en Cristo. Veamos esto en el versículo 12. Dice Pablo, cuando llegué a la ciudad de Troas, recordemos nuevamente, es la península de Acaya donde está Corinto, hacia el norte queda Macedonia, y luego por ahí tú puedes pasar a Asia, el continente asiático, y Troas está muy cerca, allí entre Asia y Europa. ¿Saben qué es lo interesante? Dice, cuando llegué a la ciudad de Troas, ¿para qué? Para predicar la buena noticia de Cristo, o para predicar el evangelio de Jesucristo. Y aquí es donde tenemos la clave. Dice, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Ahora, alguien podría decir, pero es que esperen, yo no soy un predicador de la palabra, yo no soy un evangelista, yo no soy un misionero. Mis hermanos, eso no es verdad. Como hemos venido viendo a la luz de la palabra, todos somos predicadores de la palabra. Todos somos evangelistas, todos somos misioneros, donde quiera que Dios nos haya puesto. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con las personas que están a nuestro alrededor, con los compañeros de trabajo, en la universidad, en el colegio. Si tenemos a Cristo, Cristo está en nosotros y no podemos negar la verdad de Cristo en nosotros. Claro, el apóstol Pablo está dedicado a predicar el evangelio, pero recordemos, Pablo llegó allá porque las circunstancias lo impulsaron hacia allá, pero para Pablo, ¿cuál es la esencia? Él donde quiera que va, su esencia es Cristo y el evangelio. Y tanto que dice, y el Señor me abrió una puerta de oportunidad. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miren, si yo estoy tomando mis decisiones por Cristo, si cuando yo tomo una decisión, yo pongo en primer lugar a Cristo Jesús, su evangelio, su verdad, te lo voy a poner de esta manera, donde quiera que estés, una vez más, con tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que sea, la pregunta simple es esta, ¿honra esto a Cristo? ¿Exalta esto a Cristo? ¿Verán otros en mi vida a Cristo? Y vemos cómo Dios nos abre la puerta y cómo Dios nos permite seguir adelante. Mis hermanos, esa es la libertad más grande. Esta es la libertad más grande de saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios en lo que sea en nuestras vidas. De hecho, yo lo diría, es la manera más sencilla, pero más gloriosa de tomar decisiones en nuestra vida. Preguntémonos honestamente, si yo tengo que tomar una decisión, sea grande o pequeña, si yo soy cristiano, la pregunta simple, sencilla, pero gloriosa es, si honra esto a Cristo, ¿tengo o no tengo libertad de hacerlo? Pero si no honra a Cristo, por muy bueno que parezca, por muy grande que parezca, si otros pueden ver en mi vida el evangelio, si con esto yo voy a poder mostrar la verdad de Cristo Jesús, y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, ¿saben por qué no he regresado? Porque cuando llegué a la ciudad de Troas, primero mi propósito siempre es mostrar a Cristo, en todo lo que soy, en todo lo que hago. Pero no solamente eso, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Así que si mi vida está mostrando a Cristo, si yo estoy siendo un instrumento útil en este lugar, ¿cómo desaprovechar esa oportunidad? ¿Cómo rechazar esa oportunidad? Nuevamente preguntémonos, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿está Cristo en el centro? Porque si somos cristianos, mis hermanos, así como cuando estamos casados, todas las decisiones que tomamos afectan a nuestra familia, así cuando tú y yo estamos en Cristo, todas las decisiones y acciones que tomamos de una u otra manera o muestran a Cristo o niegan la verdad de Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, esa es la vida del creyente, pero es libertad. Aquí es donde nuevamente recordemos, si aún el mismo apóstol Pablo, viendo la actitud de los corintios, que lo habían rechazado en su momento, descansó y confió en la obra de Dios, en que Dios en su momento, tarde o temprano y más temprano que tarde, traería convicción a los corazones de los corintios que estaban fallando. Esta sería la pregunta. Si yo tomo una decisión y esa decisión no honra y exalta a Cristo, si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, si tú y yo tenemos a Cristo, la pregunta sería, ¿será que estamos en paz? ¿Será que tenemos tranquilidad? Mis hermanos, es una enseñanza demasiado práctica. Alguien podría pensar, no es tan importante como la que vimos hace 8 días sobre el perdón. Igualmente importante porque, saben, puede ser que todos los días no tengamos que perdonar a nuestro hermano que peca contra nosotros, porque estemos quizá en paz y de pronto nuestro hermano esté siendo fiel y nosotros también. Pero todos los días tenemos que tomar decisiones. Constantemente tenemos que tomar decisiones y una vez más, ¿en base a qué deberíamos tomar nuestras decisiones? En honrar y exaltar a Cristo. Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, esta manera en la que voy a actuar, ¿está mostrando a Cristo?
Tiene como esencia la buena noticia, el evangelio. Y Dios está aprobando esto. Mis hermanos, recordemos lo que en Apocalipsis 3:8 el Señor Jesucristo mismo le dijo a la iglesia en Filadelfia. No solamente se lo dijo al pastor de la iglesia o al ángel de la iglesia, sino a toda la iglesia. Dice en Apocalipsis 3:8, yo sé todo lo que haces, porque esa es la realidad. Y cuando dice todo, es todo. Le está hablando a la iglesia, yo sé todo lo que haces. Hay un Dios que sabe todo lo que haces. Mis hermanos, ¿de qué me sirve a mí ocultarme de mi esposa? ¿De qué me sirve a mí como hijo ocultarme de mis padres si hay un Dios que sabe todo lo que somos y hacemos? Pero a esta iglesia le dice, sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Pero podemos ver el énfasis. Eran personas que querían vivir para Dios. Eran personas que tomaban sus decisiones con base a la palabra de Dios y no negaban el nombre de Cristo. Todo lo que ellos eran y hacían lo querían hacer para honrar y exaltar y glorificar a Cristo. Y si tú has leído Apocalipsis, sabrás que Filadelfia es una de las pocas iglesias, de las 7 iglesias, una de las 2 iglesias a las que Cristo no tiene que reprocharle nada. Porque eran personas que, aunque que dice aquí, tienes poca fuerza, que puede significar muchas cosas. Una de ellas era una iglesia pequeña. Esta no era como la Odisea, que era la iglesia más grande. Esta no era como la Odisea, que tenían oro y se habían enriquecido, pero no tenían a Cristo realmente, lo tenían afuera. Esta era una iglesia que tenía a Cristo, pero ¿por qué tenía a Cristo? Porque en lo que ella hacía, en lo que ellos hacían, en lo que los cristianos hacían, a pesar de que no eran la iglesia más grande, a pesar de que no era la iglesia más rica, a pesar de que no era la iglesia más influyente, mis hermanos, pero tenían en ellos la influencia más grande. Sin embargo, has obedecido mi palabra. Eran personas que querían vivir fieles a la palabra de Dios. Eran personas que querían vivir en todo lo que hacían, honrando a Dios, porque más que temor de alguien a su alrededor, más que temor de un ser humano, tenían temor de Dios. Y sabían que había un Dios, o hay un Dios, que ve todas las cosas. Y es donde Cristo dice, ahí es donde Él abre puertas. Cristo no abre puertas sencillamente porque yo ore, porque si lo que yo pido a Él no es algo que lo honre y lo glorifique, ¿será que Dios me va a abrir una puerta para que yo me vaya a hacer lo que no honra y glorifica su nombre? Pero cuando el deseo de nuestros corazones es honrar a Cristo, cuando el deseo de nuestros corazones es que en todo lo que somos y hacemos, queremos vivir en obediencia a Dios, a su palabra, a su verdad, precisamente como dice aquí, obedecer su palabra y no negar su nombre, saber que es a Cristo a quien servimos, no solamente en este lugar, porque a Cristo servimos todos los días, donde quiera que nos encontremos. Y si en todo lo que somos y hacemos ponemos en primer lugar a Cristo Jesús, Él va a ser honrado y Él va a aprobar eso. Esa es la libertad. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Si por las circunstancias de la vida, ni siquiera era el pronóstico de Pablo de llegar a Troas, pero por las circunstancias, por lo que Dios permitió en la vida de Pablo, finalmente él llegó a Troas, que dice, pues mi vida es Cristo, empezó a predicar de Cristo, a mostrar a Cristo, a predicar el evangelio, Dios le abrió una puerta de oportunidad. Porque, ¿qué dice Juan 8:36? Estas son las mismas palabras del Señor Jesucristo, dichas a líderes religiosos de su época. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Reina Valera dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa esa palabra? Mis hermanos, Jesucristo en el contexto de este pasaje le dijo estas palabras a unos líderes religiosos que ellos creían que iban por el buen camino, pero precisamente tenían al Hijo de Dios enfrente de ellos. Ellos estudiaban la Biblia. Jesucristo le dijo esto a líderes religiosos, a escribas, a fariseos que lo estaban confrontando. Y él les dijo, ustedes son esclavos. Oh, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y él les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y eran religiosos. Pero ¿saben por qué? Porque tienen enfrente al autor de la vida. Tienen enfrente al único que los puede hacer libres. Libres para vivir para Dios, para su gloria. Pero sin embargo, lo estaban rechazando a Cristo Jesús. Pero eran religiosos, asistían a la sinagoga, pero estaban rechazando a Cristo. Mis hermanos, pero Jesús dice, solo yo los puedo hacer libres. ¿Y es libres de qué, mis hermanos? Libres para vivir en obediencia, en santidad. Hay un lugar en la palabra donde dice que Él nos libertó del reino de la oscuridad, de las tinieblas. Él nos liberta del pecado. Solo Cristo nos puede traer la libertad, libertad para, de manera libre y voluntaria, hacer lo bueno. Aquí me quiero adentrar en algo que es fuerte, pero es necesario. Igual en esta enseñanza solo van a ser 2 puntos. Y me quiero detener en esto porque es muy importante. Muchas veces hemos visto esto a la luz de la palabra en el estudio que tenemos los lunes, donde profundizamos todavía mucho más. Hemos visto claramente
que aunque yo como ser humano puedo decidir qué camisa ponerme y con qué pantalón combinarlo, si sale o no sale, ya eso es otro conflicto, pero el asunto es que realmente el ser humano no es libre. Se habla mucho de libre albedrío y de la libertad humana. Claro, tú puedes escoger dónde vivir, tú puedes escoger con quién te casas, tú puedes escoger nuevamente qué camisa, qué pantalón te pones, tú puedes escoger si tienes dinero, qué carro te compras o qué casa te compras. Pero como hemos venido viendo a la luz de la palabra y como lo enseña aquí el mismo Señor Jesucristo, aunque tuviera religión, yo no soy libre para dejar mi pecado y mi maldad. Yo no soy libre para salir de la esclavitud del pecado. Yo no soy libre para resucitarme a mí mismo de entre los muertos. Solo Dios lo puede hacer. Dios nos da libertades en muchas cosas. Creo que si alguien tuvo libre albedrío, fueron Adán y Eva y quisieron con su libre albedrío comer de la fruta prohibida. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que todos nacemos muertos en delitos y pecados y esclavos de la maldad, pero Cristo, el Hijo de Dios, es el único que nos puede hacer libres. Y eso es lo que le está enseñando a estas personas. La ley de Moisés no los hizo libres, sino que al contrario, les trajo más esclavitud. Pero si el Hijo te hace libre, entonces eres verdaderamente libre. Y aquí es donde quiero decirlo. Yo creo y no creo en el libre albedrío. Yo creo que una persona en quien Dios no ha hecho una obra no es capaz. Porque esto no es por fuerza humana, pero una persona en la que Dios ha hecho la obra, Dios le trae libertad. Yo creo que los primeros seres humanos tuvieron libre albedrío, Adán y Eva, pero perdieron esa libertad cuando prefirieron escuchar la voz de Satanás que la voz de Dios. Y con Adán y Eva todos caímos y fuimos esclavos del pecado y de la maldad, pero Dios envía al segundo Adán, como lo dice el apóstol Pablo, a rescatarnos, a liberarnos. Y cuando tú y yo tenemos a Cristo, es donde somos realmente libres. Yo creo que es donde recobramos ese famoso libre albedrío, porque esta es la realidad. ¿Acaso no es el mismo Espíritu Santo y Dios en nuestras vidas quien hoy nos puede llevar a tomar verdaderas y buenas decisiones? Solo cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas es que vamos a ser verdaderamente libres para tomar decisiones, no de manera egoísta, sino decisiones que honren y glorifiquen a Dios. Mis hermanos, es lo que Cristo enseñó y es lo que Pablo está enseñando. Él ahora tomó la decisión, voy a ir a Troas, voy a mostrar a Cristo y Dios le abrió una puerta de oportunidad. Solo si Cristo nos hace libres, vamos a poder vivir para Cristo. Nuevamente, piensa en cualquier decisión grande o pequeña. Cristo es quien gobierna esa decisión. Y cuando no tomas la decisión correcta, sientes como Cristo se está oponiendo a esa decisión incorrecta. Pero ves que cuando tomas esa decisión sabia y correcta, y más que pensando en tu propio bien, en tu propio bienestar o de manera egoísta, pensando en la honra y gloria de Dios, ves cómo Dios te abre la puerta y puedes seguir caminando en esa verdad. Porque cuando el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres para seguir a aquel que nos libertó. Esta es la realidad de la palabra. De hecho, Pablo lo dice en Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera ¿para quién? Para el Señor y no para la gente. Lo que Pablo dice es, mira, es que no importa dónde estés, no tienes que ser un misionero. De hecho, Pablo hasta este momento no había conocido a los colosenses. Él escribe una carta a una iglesia que él no conocía. Colosas fue fundada por Epafras. Epafras sí conocía a Pablo. En este momento Pablo está en la cárcel, en una cárcel romana, en una prisión romana. Epafras le comenta a Pablo cómo hay una iglesia en Colosas y hay una iglesia en la Odisea. Y les dice, Pablo les envía esta carta y les dice, aunque no los conozco, aunque no he tenido la oportunidad de verlos en persona, pues me gozo y me alegro. Y él les envía unas instrucciones y en Colosenses 3:23 les dice a las personas que trabajan, pone por ese ejemplo en lo que tú haces, en tu trabajo. Trabaja de buena gana en todo lo que haces. Como si fuera ¿para quién? Para el Señor. Porque tú puedes honrar a Cristo en el trabajo. Porque tú puedes honrar a Cristo en tu familia. Porque tú puedes honrar a Cristo en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que te encuentres, en el vecindario. Precisamente Romanos 14, 6 al 8, aunque quiero que veamos primero el versículo 8. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver Romanos 14, versículos 6, 7 y 8, pero empecemos con el 8, luego nos devolvemos a los otros dos versículos y les voy a decir por qué. Es que este versículo ha sido muy mal interpretado. Este versículo dice, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, dice la traducción más popular, Reina Valera. Y yo recuerdo que había una canción muy antigua que decía eso, o sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor,
Pero recuerdo que esa canción la cantaban a veces en los funerales. Y por eso he querido traer este versículo, primero el 8, para decirles que aquí Pablo no está hablando de la muerte física. Ahora, eso no quiere decir que en otras ocasiones Pablo no lo haga. En Filipenses, cuando él dice, vivir es Cristo y morir es ganancia, ahí sí está hablando de la muerte física. Pero resulta que este pasaje aquí de si vivimos es para el Señor y si morimos es para el Señor, no se está refiriendo a la muerte física. Por eso lo que les decía, veamos el contexto, los dos versículos anteriores. Veamos el versículo 6 y el versículo 7. Dice, los que adoran al Señor un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Aquí Pablo está diciendo, miren, no nos peleemos tanto si tú crees que hay que adorar al Señor tal día u otro día. Saben, aquí la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos para el Señor? De ahí que yo no estoy en contra, yo no soy sabatista, yo no creo que el día de reposo, el día sábado, se tenga que guardar todavía. Pero si alguien quiere guardar el día sábado para el Señor, que lo guarde para el Señor. Si lo está haciendo genuinamente para el Señor, no por una ley o una imposición de los hombres. Hay otros que nos gusta adorar al Señor el domingo y por eso en esta mañana estamos en este lugar y creemos que Dios se agrada de esta adoración y de esta comunión como iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿lo hacemos para quién? ¿Para cumplir con los hombres o porque queremos agradar al Señor? Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor. Pablo está diciendo, mira, la regla de tu vida debe ser honrar al Señor, hasta en lo que comes. Qué interesante, ¿no? ¿A cuántos de nosotros se nos olvida? ¿Cuántos de nosotros frente al plato de comida a veces renegamos, a veces decimos que no nos gusta, que está mal? Mis hermanos, si aprendiéramos mejor a honrar a Dios en todo lo que somos y hacemos. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor. Un cristiano puede honrar al Señor dando gracias por esa comida que Dios ha puesto delante, por esa provisión, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. De aquí es donde muchos han sacado la regla que a mí me gusta, pero pues tampoco creo que sea una imposición, que si tú no oras antes de comer estás pecando. Pero aquí se está refiriendo a eso. ¿Cómo ver la provisión de Dios delante de uno y en lugar de dar gracias a Dios renegar? Mis hermanos, hasta ahí estamos predicando el Evangelio. Y eso es lo que Pablo dice. Miren, no me vengan a decir que no comas esto, lo uno, que tal cosa es pecado. Cuando mi actitud es una actitud de agradecimiento, al contrario, cuando me ponen algo delante de la mesa, así sea un plato de lentejas con agua, o un plato de verduras, o sea el manjar más exquisito, para mí lo importante, más que la comida, es aquel que ha provisto la comida. Y los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor. ¿Por qué? Porque le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos, y ahí es donde vamos, esta es la libertad en Cristo. Si alguien siente que no le gusta comer algo, que no puede comer algo, está bien, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por una ley, por una imposición de hombres? ¿O porque quieres hacerlo para honrar al Señor? Si tú te quieres privar de algún alimento, si tú quieres decir, no, no voy a comer esto, pero lo haces es para honrar al Señor, claro, no imponiéndose a los demás, que ese es el asunto aquí de Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, mira, si tú no quieres comer esto, no lo comas, está bien. Manténlo entre tú y el Señor. Tú lo estás haciendo para honrar al Señor. Pero no critiques al otro hermano que al contrario, cuando le traen el alimento, él está dando gracias a Dios. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Esa es la actitud, una actitud de gracias Dios y de honrar a Dios. Ahí es donde llega el versículo 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Y ahí es donde llega el versículo. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Qué significa entonces aquí? ¿Está hablando de una muerte física o de morir al orgullo, al egoísmo, de morir a vivir para nosotros mismos? Y vivir para el Señor, es decir, hacer las cosas para el Señor, o morir para el Señor, es decir, dejar de hacer las cosas para el Señor. Ese es el contexto real de este pasaje. Para redondear, resumir y llegar al final de este primer punto, eso es vivir y morir para el Señor. Cuando hago o dejo de hacer las cosas, porque las hago o las dejo de hacer, sea lo que sea, así sea comer, para honrar al Señor. ¿Cómo para honrar al Señor? ¿Dejo de comer algo para honrar al Señor? Hago esto porque sé que esto honra y glorifica al Señor, sea el negocio, sea el trabajo, sea el estudio, sea la actitud, sea lo que sea. ¿O dejo de hacerlo porque sé que esto honra al Señor? Si lo hacemos de esa manera, mis hermanos, podemos tener libertad. Ahí es donde vamos. No necesitas estarle preguntando a tu pastor, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Voy? ¿No voy? ¿Hago? ¿No hago? Tienes al mejor pastor de todos,
a Cristo. Claro, si necesitas un consejo a la luz de la palabra y quieres contar con mi opinión, te puedo dar la opinión a la luz de la palabra, pero debo ser fiel a la palabra de Dios. Pero si tienes que tomar una decisión, honra a Cristo en todo lo que eres, en todo lo que haces. Honremos a Cristo. Mis hermanos, eso fue lo que hizo Pablo. Pero, ¿por qué estoy tan convencido de que este pasaje nos está hablando de libertad, de esa clase de libertad? Porque el siguiente versículo, el versículo 13, volviendo a 2 Corintios 2, nos lleva al segundo punto y nos deja todavía más claro esto, porque aquí es donde viene la parte fuerte, y es, en segundo lugar, libertad en el Espíritu. Ahora, ¿a qué me refiero con libertad en el Espíritu? Lo veremos en el versículo 13. Ahí estará muy clara esa palabra libertad. Ya les voy a mostrar allí a la luz de la palabra. Pero ¿saben qué es lo interesante? Pensemos en esto. Pablo está en Troas. ¿Qué está haciendo Pablo en Troas? Está predicando el Evangelio. Y no solamente está predicando el Evangelio, Dios, el mismo Señor Jesucristo, le abrió una puerta. En otras palabras, las cosas están marchando súper bien. Pero ahora hay un asunto. Pablo se va a ir de Troas. Así es. Versículo 13. Pero no sentía paz. Ahí es donde viene la clave de este pasaje, impresionante. Pablo está haciendo la labor más grande que jamás ningún ser humano podría llegar a hacer, predicar el Evangelio. Sin embargo, a pesar de que está predicando el Evangelio y Cristo le abrió una puerta grande para la predicación, para la labor más grande, ganar almas, pero Pablo no sentía paz. Que ahí es donde viene el título de la enseñanza, y es libertad, porque el idioma original dice, no sentía libertad en el espíritu. Aunque estaba predicando el Evangelio, aunque estaba mostrando a Cristo a otros, y aunque Cristo me estaba abriendo una puerta, pero había un problema. En mi corazón, en mi espíritu, no sentía paz. El idioma original dice, no sentía libertad. Aunque predicaba y veía a las personas creer en Cristo y veía cómo no tenía ningún rechazo, recordemos, y si tú has leído el libro de los Hechos, sabrás que en la mayoría de lugares Pablo tuvo fue obstáculo. ¿Sí o no? Hasta apedreado llegó a ser por predicar el Evangelio. En Troas es todo lo contrario. Pese a que llegó a Troas, no por una decisión propia, sino por circunstancias de la vida, su pensado era estar en Corinto, pero dado que los corintios lo rechazaron, siguió hacia Macedonia. Parece ser que en Macedonia encontró mucha oposición. Se fue a Troas, cambió de continente, y allá todo está saliendo a las mil maravillas, y está predicando el Evangelio, pero no sentía paz. ¿Por qué? Nos da la razón. Porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí de Troas, aunque Cristo me había abierto una puerta, aunque todo estaba marchando bien, pero no sentía paz. Me despedí y seguía hacia Macedonia, aunque se podría traducir, me devolví hacia Macedonia, que es Europa, para buscarlo. ¿Por qué? Porque es que resulta que Tito era un jovencito que estaba a cargo de Pablo. Porque es que resulta que Tito también estaba predicando el Evangelio. Y es que resulta que Tito era un hombre de Dios, el cual estaba no solo predicando el Evangelio, sino que en este momento estaba siendo encomendado por Pablo para llevar esa carta que hoy no tenemos con nosotros, esa carta donde Pablo reprendió fuertemente a los corintios, para llevarla hasta Corinto. Así que en este momento Tito era responsabilidad de Pablo. Y ahí es donde viene el segundo punto, y es la libertad en el espíritu. Pero ¿a qué me refiero con libertad en el espíritu, mi hermano, mi hermana? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, y aquí es donde viene una parte muy fuerte, espero no ser malinterpretado, pero notemos lo que está diciendo la palabra de Dios. No estoy diciendo que el Evangelio, predicar la buena noticia, no sea lo más grande, pero si eso pone en riesgo la vida de otra persona, si eso lleva de pronto a descuidar la responsabilidad que tengo con otras personas, la pregunta es ¿cómo podríamos tener paz? ¿Cómo podríamos tener paz? Es muy diferente si yo personalmente arriesgo mi vida y me voy por allá, no sé, a una zona indígena a predicar el Evangelio. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es, pero yo no voy a arriesgar la vida de los demás. Yo no voy a poner en peligro a los demás. Sí, Pablo era un hombre que estaba dispuesto a que le llovieran piedras por predicar el Evangelio, pero él no ponía el pecho de otro para que le llovieran piedras. Y ahí es donde viene el equilibrio y la libertad que Dios nos da. Sí, yo quiero honrar a Cristo con esta decisión, pero a la vez también, ¿será que esto le hace daño a otra persona? Y alguien podría pensar, pero es que eso puede suceder. Le estaba pasando a Pablo. Tito, la vida de Tito estaba en riesgo. Así que aunque Dios me abrió una puerta, pero no tengo paz, porque mi querido hermano, que si lees la carta de Pablo a Tito, era como un hijo para él,
Mi hijo, no sé qué le ha pasado, está en problemas y dificultades, yo tengo que velar también por él. Es prioridad también. Cristo tampoco nos mandó a ser suicidas y eso es lo que es necesario comprender. Cuando tú y yo velamos por otros y cuidamos por otros, también estamos honrando a Cristo. Y es tan importante como predicarle el evangelio a una persona. Pero yo no puedo dejar de hacerlo uno y descuidar lo otro, mis hermanos. Si Dios nos permite hacer las dos cosas bien. Pero aquí es donde vemos, para Pablo en este momento fue prioridad preocuparse por su querido hermano, por su querido hijo en la fe, quien estaba cumpliendo también una labor de honrar y glorificar a Cristo el Señor. Entonces ahí es donde vemos cuando queremos honrar a Cristo, pero eso no trae un conflicto con el hermano, pero eso no trae un mal para otra persona. De ahí que muchos han dicho, pero es que en nombre del cristianismo hasta se han hecho males a la humanidad. No, en nombre de la religión, pero en nombre del cristianismo verdadero no. El cristianismo verdadero ama a Dios por sobre todas las cosas. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres tomar decisiones verdaderas, correctas y sabias? Decisiones que honren y glorifiquen a Dios, pero decisiones que le hagan bien al prójimo, no que le hagan mal, no que le hagan daño. Yo he escuchado ese tipo de testimonios, mis hermanos, que Dios juzgue, pero testimonios hasta de hombres que han abandonado a sus familias por cumplir una misión. La pregunta es, ¿en dónde dice la palabra de Dios tal cosa? Más bien aquí el apóstol Pablo dice, yo abandoné la misión en Troas porque me preocupaba a mi hijo. Pablo no tuvo hijos físicos, pero para él Timoteo, Tito eran sus hijos, como sus verdaderos hijos, porque eran hijos en la fe y estaban a cargo de él. Así que aunque Cristo me abrió una puerta para predicar su evangelio, no sentía paz, no tenía libertad en mi corazón. Era predicando y pensando en Tito. Era enseñando la palabra de Dios y pensando, ¿qué le habrá pasado a Tito? ¿Qué pasa? No llega. Entendemos por esto, no tenemos cada detalle de la historia, pero entendemos por esto que parece ser que ellos habían fijado una fecha para encontrarse. Y Tito no llegaba. ¿Qué le habrá pasado a Tito? Y él le iba a traer noticias de los corintios. ¿Qué les habrá pasado a los corintios? Quiero saber de la iglesia, quiero saber de mis hermanos. Así que, ¿saben qué hice? Me despedí y seguí hacia Macedonia, lo que les decía, me devolví. ¿Por qué dice hacia Macedonia? Obviamente era la manera, la carretera, digámoslo así, o era la ruta para encontrarse nuevamente con Tito. Y obviamente, ¿qué pasó en esta historia? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante si Dios nos presta vida, pero podemos ver la importancia de este pasaje. Cómo tomar decisiones que honren y glorifiquen al Señor, pero que le hagan bien al prójimo, que no le hagan daño. Que procuren también el bienestar de los que están a nuestro lado, a nuestro cargo. Precisamente me voy a adelantar un poquitico, eso lo vamos a ver más adelante si Dios nos presta vida, en el capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y Pablo allí está hablando de esa libertad. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú quieres honrar a Cristo, pero también es libertad para servir a los demás. No es que tengo que cumplir esta regla de lo que dé, me mato y mato a los demás por cumplir esto. Esperen un momentico. Nuevamente, el cristianismo no es una vida donde yo me sacrifico y sacrifico a todo el mundo conmigo. El cristianismo es que el Hijo de Dios se entregó en sacrificio por nosotros. Y si yo me quiero sacrificar bien, pero la pregunta es, ¿con mi sacrificio arrastro a los demás? Eso estaría mal. Pablo no lo hizo. Nuestras decisiones deben ser por Cristo, pero también por nuestro prójimo, también por el que está a nuestro lado. Porque, mis hermanos, nuevamente, la vida cristiana sí es de sacrificio, pero personal. Pero también un sacrificio, no solamente por Cristo, sino también por los demás. No lo he traído allí, pero ¿acaso no hay un lugar en la palabra donde dice eso? No me digas que amas a Dios a quien no has visto, sino amas a tu prójimo, a quien puedes ver. Mis hermanos, realmente mostramos el amor de Dios es hacia nuestros semejantes. ¿De qué le sirve a Dios que me sacrifique? El mismo apóstol Pablo lo dice en Corintios, en la primera carta, ya lo vimos, de que me tire a la hoguera como mártir. Si no tengo amor, no soy nada. ¿De qué me sirve que vaya y me tire a la arena del circo romano a que me coman los leones? Oh, qué bien, en su momento los cristianos lo hicieron. Pero la pregunta es, ¿qué es más valeroso? ¿Tirarme a la arena del circo romano a ser comido por los leones o sacrificar mi vida por el nombre de Cristo sirviendo a los demás todo el tiempo de vida que Dios me quiera regalar? Lo que quiero decir es que sea lo que Dios quiera en nuestras vidas está bien. Y si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Es decir, tomamos decisiones de vida o muerte, pero para honrar al Señor, pero para también servir a nuestros hermanos. Y esa es la libertad que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas.
Poder servir, como dice aquí el contexto del capítulo 3, ya no de acuerdo a la letra, que literalmente son las tablas grabadas en piedra, sino de acuerdo al espíritu que trae libertad. Poder tomar decisiones por Dios, pero también por nuestro prójimo, por nuestro hermano. De hecho, el pasaje que más habla del espíritu en la Biblia, Gálatas capítulo 5. Pero solamente quiero que veamos el versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces ahí es donde vamos. Digamos, son dos pasos simples, pero gloriosos para tomar decisiones en nuestra vida. Honra a Cristo, sirve a nuestro hermano, hace bien a nuestro prójimo. Porque si decimos que honra a Cristo, pero le hace mal al que está a nuestro lado, déjenme decirles, no honra tanto a Cristo. Pero si honra a Cristo y hace bien al prójimo, Dios nos da la libertad de vivir de esta manera y esa es la vida cristiana. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ese es el problema. Hay tantas personas que han utilizado la libertad para el libertinaje. Libertad verdadera no es libertad para salir a hacer lo malo. Libertad verdadera es libertad para honrar a Cristo y servir a nuestro hermano. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Es más, el apóstol Pedro lo dice de esta manera y con este pasaje quiero concluir. Primera de Pedro 2, 16 y 17. Pues ustedes son libres. Ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. ¿Podemos ver? Pero ¿qué significa ser libres? Significa aquí precisamente es eso. Ser libres para honrar y glorificar a Dios y no usar esa libertad como una excusa para hacer el mal. ¿Pero en qué se aplica eso? El versículo siguiente nos lo dice, versículo 17. Respeten a todos. Use esa libertad para respetar. Mi hermano, ahí es donde vamos. Quizá de niños nos enseñaron de esa manera y hasta a veces de pronto en iglesias nos han enseñado de esa manera. De pronto para poder respetar nos tienen que amenazar, nos tienen que poner leyes, nos tienen que obligar, nos tienen que castigar, nos tienen que reprender. El apóstol Pedro dice, un cristiano verdadero tiene la libertad que Dios le da. Y es la libertad para respetar a todos, para hacer bien a los demás. Y aquí está, y amen a la familia de creyentes. Podemos entender entonces por esas palabras que todos en este pasaje, ¿quiénes todos? Todos, indistintamente, sea o no sea una persona cristiana. El cristiano es llamado a respetar a todos. Y es tanto ese todos tan importante que no solamente luego dice y amen a la familia de creyentes, quiero volver a enfatizar eso en un momento, pero dicen teman a Dios y respeten a quién? Al rey. Y en esta época se entiende que el rey, ¿a quién le está hablando Pedro aquí de rey? La primera carta es escrita a quién? A los expatriados que están en Galacia, Ponto, Capadocia, Bitinia, parcelas o ciudades romanas. ¿Quién es el rey aquí? El emperador. ¿Por qué estaban expatriadas estas personas? Por la persecución judía y por los emperadores que no eran muy amigables con los cristianos. Sin embargo, dice, respétenlo. Respeten a ese hombre. Como dice en algún lugar la palabra, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Así que es donde vemos, sí, esa es la manera en que honramos y glorificamos a Dios, respetando a todos. Por ejemplo, al rey. En este contexto no podría decir, no tendría razones más que suficientes para no respetar al rey. Nosotros podríamos decir que en este momento tenemos razones más que suficientes para no respetar a el comandante en jefe de la nación de Colombia, pero hay que respetarlo, porque está allí puesto por Dios, guste o no nos guste. Está puesto por Dios, sea por la razón que sea. Respeten a todos. Teman a Dios y respeten al rey. Por algo dice teman a Dios, es una manera también, pero que quería enfatizar esto. Y amen a la familia de creyentes. Nunca hagan nada, ni siquiera en nombre de Dios, que pudiera llegar a hacerle mal o daño a uno que está a tu lado, a un hermano, a tu familia, en la fe. Mis hermanos, ahora te hago esta pregunta, porque este es el título de la enseñanza, libertad que consuela. ¿Acaso no consuela esta libertad? Saber que tú y yo podemos hoy tener toda la libertad para vivir para Cristo, para decidir para Cristo, para actuar para Cristo,
pero para tener nuestro prójimo en mente, porque eso es lo que también hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Queremos honrar a Cristo y servir a nuestros hermanos, amarlos, respetar a las personas que están a nuestro lado. De manera simple, esa es la vida cristiana, una vida de libertad, para honrar a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también para amarnos y servirnos unos a otros por amor. La manera en que quiero que terminemos es diciéndole: Dios, ayúdanos a vivir de esta manera, que encontremos esta libertad de poder vivir para ti y honrarnos, respetarnos unos a otros en el amor de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, cuando vemos esto, podemos decir en esencia que la vida cristiana es hermosa y no es tan complicada como tantas personas a veces la quieren hacer ver. Es una vida de libertad, pero como dice el apóstol Pedro, como lo advierte, como también lo hace el apóstol Pablo, por favor, guárdanos, que no usemos esa libertad para pecar, para satisfacer la naturaleza pecaminosa, para hacernos daño unos a otros, aún en nombre tuyo, sino al contrario, que usemos esta libertad para servirnos unos a otros por amor, para tomar decisiones que muestren amor, pero también decisiones que honren y glorifiquen tu nombre, el nombre de Cristo tu amado Hijo. Permítenos ser esa clase de iglesia que entendemos que no solamente estamos sirviendo en esta mañana al reunirnos como iglesia o en esta ya tarde, sino que servimos en todo lo que somos y hacemos. Te pido, Padre Celestial, por los hijos, que ellos puedan honrar a sus padres y ser obedientes, sabiendo que de esa manera honran y glorifican tu nombre. Aquellos jóvenes que están en el colegio, en la universidad, donde quiera que se encuentren, que ellos puedan allí ser luz y puedan honrar tu nombre, pero también ser personas que respetan, que honran, que ven a sus semejantes con respeto, con amor, con gracia, con misericordia. Te pido eso para los que estamos casados, Señor, que podamos respetarnos en nuestros hogares, con nuestras esposas, las esposas con sus esposos, en nuestras familias, que nos respetemos como amigos, como vecinos, en sus trabajos, mis hermanos que tienen un trabajo secular, que ellos puedan respetar a sus jefes, que puedan respetar a sus compañeros, que podamos respetar a los que están a nuestro alrededor, los que están gobernando, Señor, que podamos ser personas que en todo esto deseemos glorificar, honrar tu nombre, en que en cada decisión grande o pequeña que tomemos, el deseo de nuestros corazones sea honrarte, glorificarte, pero también servirnos unos a otros por amor. Que nunca tomemos una decisión, ni siquiera en nombre tuyo, que haga daño a nuestro prójimo, sino que al contrario, siempre tengamos tu nombre presente en nuestros corazones, pero que también tengamos paz, libertad en nuestro espíritu de saber que estamos sirviendo a los demás, que los estamos amando, que no les estamos haciendo mal. Que de esta manera también mostremos tu evangelio, tu gracia, tu misericordia, que de esta manera mostremos tu consuelo en Cristo Jesús. Amén y amén.